¿Alguna vez imaginaste dedicar toda tu vida a proteger un país y aún así ser tratada como una criminal solo por el color de tu piel? Lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia, es una alerta, una herida abierta y una respuesta silenciosa que se volvió cambio. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a sacudir todo lo que crees sobre justicia, respeto y verdad. Dale like y suscríbete al canal. Hazlo para que Dios siga bendiciendo a tu familia y para que más personas sean alcanzadas por historias tan hermosas, poderosas y necesarias como esta. Se suponía que era solo un desplazamiento de rutina. Gabriela Sánchez, 48 años, general de 3 estrellas del Ejército de los Estados Unidos, tenía 3 días libres entre una reunión con la OTAN en Washington y un encuentro reservado con el alto mando del Pentágono. En lugar de volar, eligió conducir por las carreteras secundarias de Texas. No era por ahorrar ni por deseo de aventura. Buscaba silencio. Después de 2 décadas en zonas de guerra, sabía que algunos de los momentos más valiosos llegaban sin aviso, en lugares donde nadie la reconocía, donde podía simplemente escuchar el sonido del motor y el viento golpeando los espejos retrovisores. Ese día era para eso. Escapar de la presión por unas horas y sentir que todavía era dueña de su propia ruta. La carretera le era familiar, pero las recientes reformas habían confundido incluso al GPS de grado militar instalado en el tablero del Jeep negro mate. Gabriela detuvo el coche en un arcén amplio, a pocos kilómetros de Fort Bliss, y empezó a recalibrar el sistema de navegación. Afuera, el sol ya castigaba el capó caliente, y el asfalto temblaba bajo el calor. No se apresuraba. Tenía la bota firmemente apoyada en el suelo y los ojos atentos a la pantalla. Nada indicaba preocupación. Quien la viera de lejos, probablemente no imaginaría quién era. Usaba el uniforme estándar, sin ostentación, con el rango visible solo para quien supiera buscarlo. Fue en ese instante cuando las luces rojas y azules parpadearon detrás del vehículo, y una patrulla se acercó a velocidad moderada. Gabriela miró por el retrovisor. No suspiró por miedo. Suspiró porque sabía lo que vendría. El policía salió del coche con la actitud de quien ya había decidido lo que encontraría. Jason Miller, blanco, unos 40 años, llevaba gafas de sol espejadas y un uniforme impecable para un día tan caluroso. Su mano descansaba cerca del arma en la funda, un gesto que tal vez era automático pero que decía mucho. No dio los buenos días, no preguntó si estaba bien, ni siquiera se presentó. Simplemente indicó con un gesto seco que bajara la ventanilla. Gabriela obedeció con calma. Señaló el gafete militar en el tablero, el distintivo oficial en el lateral del coche, y dijo con voz firme: «Oficial Sánchez, en desplazamiento autorizado». Pero él no escuchó, o fingió no escuchar. Sus ojos parecían buscar cualquier detalle que justificara la detención, cualquier cosa, menos respeto. Ella intentó mantener un tono neutral explicando el motivo de la parada y mostrando la pantalla del GPS. Pero Miller la interrumpió 2 veces, preguntando de dónde venía, hacia dónde iba, y por qué conducía ese tipo de coche en un lugar como este. Gabriela entendió. No era un control de rutina. Era un interrogatorio disfrazado de abordaje. No reaccionó. Entregó los documentos. Señaló la identificación en el uniforme. Pero el policía ignoraba las señales. Miraba como si no viera. Hablaba como si no oyera. Cuando le pidió que saliera del coche, ella dudó por medio segundo. No por temor, sino porque conocía los riesgos de cualquier movimiento malinterpretado. Aún así, obedeció. Y al salir, las palabras secas llegaron como un golpe. «Dé la vuelta. Ponga las manos sobre el capó». Sin explicación, sin acusación. Solo el peso ciego de la autoridad mal usada. El capó estaba demasiado caliente para tocarlo, pero Gabriela no se quejó. Sintió el metal quemando las palmas de las manos mientras el sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas resonaba en un silencio extraño. No había gritos, no había resistencia, solo la incomodidad de una verdad que ella conocía bien. No importaba cuántas medallas hubiera acumulado, en ese momento, lo que él veía era solo una mujer latina sola, en un coche oficial, en una carretera aislada.
Jason Miller la empujó con fuerza innecesaria, ajustó las esposas con firmeza, y luego comenzó a registrar el vehículo. Una pareja que pasaba redujo la velocidad. Uno de ellos sacó el celular. Gabriela permaneció callada, no por sumisión, sino por estrategia. Ese silencio era una decisión, y cada segundo era una elección consciente. No darle nada que él pudiera usar en su contra. Ella pudo haber dicho quién era, pudo haber elevado la voz, pero eligió esperar. Conocía el peso de cada gesto y la dimensión de cada palabra dicha bajo tensión. Prefería quemarse en el capó del coche que alimentar la narrativa que él claramente quería forzar. Poco a poco, otros coches comenzaron a detenerse. Personas grababan desde lejos. Una mujer incluso preguntó en voz alta si eso era necesario. Jason ignoraba todo a su alrededor, como si estuviera protagonizando una escena para validar su autoridad. Fue entonces cuando una voz masculina se destacó entre los curiosos. «Ella es militar», dijo. «Miren su postura, su respiración. No es una cualquiera». Quien hablaba era Diego Herrera, capitán del ejército, que por casualidad pasaba por la zona y reconoció las señales, no solo del uniforme sino de la forma en que Gabriela mantenía el control, incluso siendo humillada. Fue él quien se acercó, y por primera vez, dijo en voz alta, «Esa mujer es la general Gabriela Sánchez». Por un instante, hubo silencio. Jason Miller se congeló. Las personas alrededor se miraron entre sí. Un hombre mayor apartó el celular de su rostro, como si dudara de lo que acababa de oír. La palabra «general» no se usaba a la ligera, y Diego Herrera lo sabía. No solo lo dijo, se identificó, mostró su propia credencial militar y, con firmeza, exigió que retiraran las esposas inmediatamente. Miller dudó. Todavía intentaba mantener la compostura, como si tuviera el control, pero el control ya había cambiado de manos. Uno de los civiles que grababa comenzó a transmitir en vivo, y la información se difundió rápidamente. La mujer esposada al capó no era una sospechosa común. Era una de las mujeres más condecoradas de las Fuerzas Armadas. Una comandante de 1900 brigadas en zonas de guerra, una estratega de la OTAN. Y allí estaba ella, inmovilizada por un policía que ni siquiera se había tomado el trabajo de mirar bien su nombre. No tardó en sonar la radio de la patrulla. Otro vehículo oficial se aproximaba, no de la policía local, sino del comando militar. Era una SUV negra con vidrios polarizados. Cuando se detuvo, la puerta trasera se abrió con precisión, y de ella descendió la coronel Isabel Madero. Caminó hacia Gabriela con pasos rápidos, sin decir una palabra. Miró directamente a Miller, luego a Diego, y entonces se posicionó entre todos. No dio discursos, no gritó órdenes. Simplemente sacó una llave del bolsillo del uniforme y liberó las esposas con sus propias manos. Luego, extendió los brazos hacia Gabriela y preguntó en voz baja si estaba bien. Gabriela simplemente asintió. No lloró, no se derrumbó, pero en ese momento, la mirada de ambas lo decía todo. Era más que una injusticia personal. Era el retrato exacto de un sistema que insiste en fallar, incluso ante quien ha dado la vida para protegerlo. La escena, registrada por decenas de celulares, no tardó en viralizarse. Esa misma tarde, el nombre Gabriela Sánchez dominaba las redes sociales. La mayoría no tenía idea de quién era hasta entonces, pero bastaron unos minutos de búsqueda para descubrir su historial. Misiones en Irak, actuación en Afganistán, estrategia premiada en conflictos en Siria, y una carrera marcada por disciplina y liderazgo. El video del abordaje, seguido por la llegada de la SUV militar, parecía irreal, pero era imposible negar lo que todos habían visto. Un policía blanco, en pleno territorio estadounidense, había esposado a una general latina en medio de Texas, incluso con todas las identificaciones visibles. La humillación pública se transformó en indignación colectiva. Los noticieros empezaron a repercutir la noticia. Expertos en seguridad, comentaristas políticos, exmilitares, todos comenzaron a posicionarse. No era un error aislado. Era un síntoma. Por dentro, Gabriela observaba todo con distancia. Ya estaba en la base militar, con uniforme limpio,
pero aún con marcas rojas en las muñecas. No buscaba venganza. No era ese su perfil. Lo que más le incomodaba, en ese momento, era la insistencia de las autoridades y de la prensa en que hablara. Dé una entrevista general, grabe un video, publique una nota. Pedían. Ella se mantuvo en silencio, hasta que, por la noche, recibió una visita que cambió el rumbo de la decisión. Su hermano menor, Eduardo, abogado de derechos civiles y activista respetado en Texas. No se veían con frecuencia, pero en ese momento, no vino como hermano. Vino como alguien que comprendía el peso histórico de lo ocurrido. Se sentó a su lado, colocó el celular sobre la mesa y dijo con calma: «Ya te has convertido en símbolo, Gaby. La única elección que te queda ahora es qué harás con eso». Gabriela permaneció en silencio por un momento, no porque no tuviera qué decir, sino porque sabía que cualquier palabra pronunciada en ese momento sería definitiva. Conocía el peso de la representatividad, pero nunca quiso ser estandarte de nada. Siempre creyó que su misión era proteger, liderar, actuar, no dar discursos. Pero ahora ya no se trataba solo de ella. No era solo su imagen la que estaba en juego, sino lo que representaba para miles de militares, hombres y mujeres, que sabían lo que era ser irrespetados aún llevando el peso de un uniforme. A la mañana siguiente, aceptó la invitación del Pentágono para hacer un pronunciamiento. No sería una conferencia de prensa, ni un llamado emocional. Sería un discurso directo, sin adornos, transmitido en vivo. Eduardo la ayudó a organizar las ideas, pero el discurso era suyo, línea por línea. En el auditorio del Pentágono ante oficiales de alto rango, políticos, periodistas y millones de personas viendo por televisión e internet, Gabriela subió al podio con la misma postura que mantenía en el campo. No pidió aplausos. Simplemente comenzó. Dijo que ese día había sido uno de los más difíciles de su carrera, no por el dolor físico, sino por la confirmación de que ni siquiera su uniforme era suficiente para protegerla de un juicio silencioso. He servido a este país durante 28 años. He comandado tropas en zonas de guerra. He recibido medallas, condecoraciones y aplausos, pero ninguno de esos reconocimientos impidió que me esposaran como a una criminal por un hombre que no vio a una general, solo vio a una mujer latina. El silencio en la sala era absoluto. No gritaba, no lloraba, pero cada palabra cargaba el peso de alguien que pasó toda su vida intentando ser más que un estereotipo, y aún así, fue reducida a uno. Gabriela no se limitó a denunciar. Dijo que aquel episodio no se trataba de un solo policía, sino de un sistema que permite que decisiones basadas en prejuicios queden impunes todos los días. Si yo, con 3 estrellas en el hombro, puedo ser esposada sin justificación, ¿qué pasa con quien no lleva uniforme, no tiene voz, no tiene una cámara cerca? Preguntó. Y fue más allá. Propuso cambios. Sugerencias concretas como entrenamientos obligatorios de desescalada para policías, protocolos para identificación y abordaje de miembros de las Fuerzas Armadas, y programas destinados a combatir prejuicios inconscientes en las academias policiales. Terminó con firmeza. Mi silencio aquel día no fue pasividad, fue estrategia. Pero hoy, mi voz necesita ser usada, no por mí, por todos los que no son escuchados. El discurso duró menos de 15 minutos, pero el impacto fue inmediato. En los días siguientes, el video del discurso se difundió con la misma velocidad que la grabación del abordaje. Legisladores federales se manifestaron. Una senadora tejana presentó el borrador de lo que sería llamado Protocolo Sánchez. La medida preveía exactamente lo que Gabriela había sugerido: cursos obligatorios, cambios en abordajes y una base de datos para identificar fallas recurrentes en acciones policiales. La resistencia, como siempre, vino de grupos acostumbrados al statu quo, pero la presión pública era demasiado grande para ser ignorada. Incluso veteranos de guerra, tradicionalmente conservadores, salieron a apoyar los cambios. Muchos decían que si eso había ocurrido con una general, era porque nadie estaba seguro. El nombre de Gabriela empezó a circular no como el de una víctima, sino como el de una reformadora silenciosa, alguien que, aun siendo humillada,
Supo transformar la vergüenza en combustible para un cambio concreto. Jason Miller fue apartado el mismo día del pronunciamiento. La investigación interna confirmó lo que las imágenes ya habían dejado claro: abordaje sin justificación, uso innecesario de fuerza y falta de respeto a normas básicas de identificación. Pero no hubo espectáculo en torno a eso. Gabriela no quiso aparecer en ningún titular celebrando su destitución, ni mencionó su nombre públicamente. Ella creía que el enfoque no debía estar en un error individual, sino en un sistema que permitía que errores así se repitieran durante décadas sin consecuencias. Cuando la destitución fue oficializada, Jason vio el reportaje en la televisión de su casa, solo, por primera vez, enfrentando no la crítica externa, sino la pregunta inevitable que resonaba dentro de él. ¿Cuántas veces había hecho algo parecido, sin cámara cerca? En la base militar, Diego Herrera fue ascendido meses después. El video que había grabado y el coraje de posicionarse fueron considerados decisivos para que el caso tuviera la repercusión justa. Pero para él, el mayor reconocimiento vino de la propia Gabriela. En una ceremonia discreta, ella lo llamó aparte, lo miró a los ojos y dijo: «Leíste la situación y actuaste. Eso salvó muchas cosas». Diego no respondió, solo asintió con respeto. El episodio creó un vínculo silencioso entre ellos, forjado no en trincheras, sino en el campo minado de las injusticias cotidianas. Él sabía que, ese día, no solo había evitado un error, había sostenido un símbolo, y Gabriela, aunque nunca lo dijera en voz alta, sabía que no habría conseguido mantener la firmeza si hubiera estado completamente sola en ese momento. Algunos días después, Gabriela visitó una escuela pública en El Paso, invitada por un grupo de profesores latinos que seguían su trabajo desde antes de la repercusión nacional. La visita no fue protocolaria. Llegó sin escolta, sin discurso preparado, solo con el uniforme y una disposición rara a escuchar. Los niños la miraban como quien ve a un personaje de libro en la vida real, pero no había formalidad. Gabriela se sentó con ellos en el suelo de la biblioteca. Respondió preguntas simples. ¿Qué haces? ¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Por qué llevabas esas esposas? Y fue directa en sus respuestas. Dijo que sí, que sintió miedo, pero que mantuvo la calma porque sabía que el miedo, cuando toma el control, nos hace perder más que la dignidad. Y cuando una niña preguntó si todo aquello había valido la pena, ella respondió con una sonrisa: «Aún no lo sé, pero si alguno de ustedes lo recuerda cuando sea irrespetado, tal vez sí». Desde ese día, Gabriela pasó a ser invitada con más frecuencia a eventos públicos, entrevistas, paneles sobre seguridad y representatividad. Aceptó algunos, rechazó otros, siempre con el mismo criterio. Si la invitación era para aparecer, la rechazaba. Si era para construir, la consideraba. La fama repentina nunca la sedujo. Seguía levantándose, temprano, entrenando en la base, estudiando informes, preparando estrategias. Su día a día seguía siendo el de una general en servicio, solo que ahora, con una dimensión más. Sabía que la estaban observando de otro modo. Sabía que su silencio, sus gestos, y hasta su negativa a convertirse en símbolo eran, irónicamente, exactamente lo que la hacían referente. Pero no se deslumbraba. Cuando le preguntaban cómo se sentía con todo aquello, solía responder con naturalidad: «Sigo sirviendo». Solo cambió el campo de batalla. A pesar de la rutina aparentemente retomada, había momentos en los que Gabriela sentía el peso del episodio con más fuerza. No era rabia, era agotamiento. La conciencia de que, incluso después de toda una carrera dedicada al país, aún necesitaba probar que era legítima allí. A veces, era una mirada atravesada en el aeropuerto. Otras, un comentario mal disimulado en una reunión. Pero, a diferencia de antes, ahora sabía que ya no era invisible. Recibía cartas de soldados latinos, mensajes de jóvenes aspirantes a oficiales, testimonios de mujeres que decían haber encontrado coraje en su discurso sereno. Uno de esos mensajes vino de una joven de 17 años, hija de inmigrantes, que escribió: «No quiero ser famosa, quiero ser fuerte, como usted».
Gabriela leyó eso sola, en una noche silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas cayeran, no por dolor, sino por saber que algo había cambiado. Esa misma semana, en un raro momento de descanso, volvió a casa, un terreno simple en el interior de Nuevo México, donde conservaba las memorias de su padre, un veterano de Vietnam. Era allí donde se sentía más completa. Caminó descalza por el suelo de madera antigua, se detuvo frente al estante con las fotos de la familia, y tomó el retrato de su padre aún joven, en blanco y negro, con el uniforme torcido y la mirada dura. Él había luchado en una guerra extranjera, regresado con traumas y cicatrices, solo para ser llamado mojado, al intentar conseguir trabajo en su propio país. Gabriela sabía que la historia de él y la de ella estaban conectadas, décadas separadas, pero heridas semejantes. Tocó el vidrio del marco con la punta de los dedos y murmuró, «Esta vez, papá». Sí, escucharon. Y en ese instante, no era solo una hija hablando con su padre, era una general, finalmente reconocida, hablando con la historia. La repercusión del caso seguía resonando, pero lo que más llamaba la atención en las semanas siguientes era la forma en que Gabriela lidiaba con todo. No había vanidad, ni sed de reflectores. Seguía en silencio, pero era un silencio distinto al de aquel arcén en Texas. Era un silencio de presencia, de quien, incluso callada, impone respeto. En una reunión cerrada con líderes de las Fuerzas Armadas, Gabriela fue cuestionada sobre los límites entre la autoridad militar y la seguridad civil. Respondió con objetividad. La autoridad sin criterio se convierte en amenaza. La seguridad sin respeto se convierte en opresión. Y el uniforme sin humanidad se convierte en disfraz. La frase, aunque sencilla, fue reproducida durante semanas en artículos y redes sociales. Más que una crítica, era un llamado a la conciencia. Gabriela no quería destruir instituciones, quería reconstruirlas desde dentro, con la firmeza de quien conoce ambos lados del poder. En paralelo, el Congreso aprobaba, con apoyo bipartidista, los protocolos Sánchez. El nombre se mantuvo contra su voluntad, pero Eduardo explicó, los símbolos importan, y a veces, los nombres también. Los entrenamientos comenzaron en fases piloto, con resistencia inicial, pero rápidamente mostraron un impacto positivo en ciudades piloto. Los policías pasaron a identificar mejor las señales de rango, a usar un lenguaje menos agresivo en las abordajes y a relatar cambios de percepción en relación con grupos minorizados. Gabriela seguía los informes con atención, pero sin alardes. No buscaba reconocimiento público. Su foco seguía siendo el trabajo dentro de la institución militar. Aún así, sabía que, de alguna forma, había dejado una marca que iba más allá de los campos de entrenamiento. Era como si hubiera cumplido una misión fuera del manual, y esa, tal vez, fuera la más importante de todas. Un día, al final de una charla sobre liderazgo para cadetes en formación, un joven levantó la mano y preguntó, con visible inseguridad, «General, ¿usted perdonó al policía?» La sala quedó en silencio, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Gabriela tardó unos segundos antes de responder, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que eso importaba. Perdonar no es olvidar, y tampoco es justificar. Yo no cargo con rabia hacia él, pero cargo con la responsabilidad de asegurar que otros no pasen por lo que yo pasé. La respuesta fue simple, directa, y los jóvenes asintieron en silencio. Ella no estaba allí para alimentar resentimientos. Estaba allí para formar personas, para transformar el error en conciencia, el trauma en preparación, la indignación en acción. Eso era lo que venía haciendo desde el día del abordaje, aunque esa no fuera la misión que le habían asignado. Con el tiempo, Gabriela comenzó a ser buscada también por otras mujeres militares, especialmente latinas y negras, que contaban experiencias similares, no todas con celulares cerca para registrar. Algunas hablaban de miradas despectivas, otras de abordajes innecesarios, ascensos negados o dudas sobre su competencia incluso con un currículum impecable. Gabriela escuchaba cada relato con paciencia. No prometía soluciones mágicas, ni ofrecía frases hechas,
pero acogía, y al hacerlo, creaba una red silenciosa de apoyo dentro de una estructura rígida, un gesto a la vez, un encuentro a la vez. Era allí donde veía el verdadero poder de su presencia, no en la fama, no en la viralización, sino en la posibilidad de abrir espacio para que otras no tuvieran que pasar por lo que ella pasó. Su fuerza venía de eso, de saber que, incluso en un sistema lento, había logrado romper el silencio, y no lo había hecho sola. Gabriela nunca se consideró una heroína. El término la incomodaba. Para ella, el heroísmo era lo que hacían los soldados al protegerse unos a otros bajo fuego cruzado, o cuando un equipo rescataba civiles en zonas inestables, sin saber si volvería. Lo que ella había hecho era resistir, y, tal vez, eso fuera aún más difícil cuando el enemigo era invisible, silencioso e institucional. Aún así, sabía que su historia ahora circulaba en aulas, centros de formación policial, seminarios sobre justicia y seguridad pública, y por más que evitara discursos públicos, aceptó participar en la apertura de un programa de entrenamiento con su nombre. Cuando llegó, no llevó comitiva ni protocolo, solo cruzó el patio de la academia con pasos firmes, subió al pequeño escenario y dijo, mirando a los presentes, «Si este entrenamiento existe solo para evitar otro caso como el mío, ya habrá valido la pena. Pero si sirve para abrir los ojos antes de que alguien sea humillado, entonces lo cambia todo». Esa noche, de vuelta en su alojamiento, Gabriela escribió por primera vez sobre aquel día, no para publicar, sino para sí misma. No describió los detalles del abordaje, ni del discurso. Escribió sobre el momento en que decidió no reaccionar, sobre el calor del capó, el silencio de los testigos, el peso de las esposas, y sobre el instante exacto en que oyó su nombre ser dicho en voz alta por Diego. Ese fue el punto de inflexión, no cuando fue liberada, sino cuando fue reconocida, no como víctima, sino como autoridad, y fue entonces cuando entendió. A veces, la mayor victoria no es resistir la injusticia, sino obligar al sistema a ver quién eres, y a partir de ahí, no callar nunca más. A partir de ese ejercicio personal, Gabriela empezó a escribir con frecuencia, no para publicar libros, sino como forma de organizar sus pensamientos y lidiar con las marcas invisibles que la situación le había dejado. Llamaba a eso revisión de misión, un hábito que había aprendido de joven, después de la primera operación real que comandó fuera del país. Revisando aquel día con la lente del tiempo y la madurez, comprendió algo que no había entendido de inmediato. El valor del autocontrol no estaba solo en evitar una tragedia, sino en preservar la propia dignidad ante un sistema que intentaba reducirla. Fue esa dignidad la que, incluso bajo presión, la mantuvo en pie. Y fue eso lo que tantos otros vieron, no una mujer sumisa, sino una mujer que eligió cómo y cuándo reaccionar, que supo transformar cada segundo de silencio en fuerza. Años atrás, su padre le había dicho que, a veces, las guerras más difíciles eran aquellas que no traían disparos. Él hablaba del racismo, de la exclusión, de la sensación de ser siempre un extraño en la propia tierra. En ese entonces, Gabriela no lo entendía del todo. Pensaba que bastaba con competencia, mérito, trabajo duro. Hoy veía con claridad que, incluso con todo eso, aún había barreras invisibles, y que enfrentarlas requería otro tipo de coraje. No romantizaba lo que había vivido, no deseaba que nadie tuviera que pasar por lo que ella pasó, pero aceptaba que, de alguna forma, aquello había arrojado luz sobre una herida antigua. Y si su historia ahora servía para acelerar curaciones colectivas, entonces tenía sentido. No justicia, porque esa llegaría con el tiempo, sino propósito. Meses después, una mañana de sábado, Gabriela caminaba sola por un campo, abierto en las afueras de la base donde ahora coordinaba entrenamientos de oficiales. El sol salía lentamente, tiñendo de dorado el suelo seco, y el aire aún llevaba ese raro silencio que tanto buscaba en las carreteras. No había prensa, ni público, ni reflectores, solo ella, su paso firme y la conciencia tranquila de quien había hecho lo correcto, incluso sin querer ser símbolo, incluso sin pedir nada a cambio.
Se detuvo por un instante, se quitó las botas y sintió la tierra bajo sus pies. Era un gesto simple, casi imperceptible, pero para ella lo significaba todo. Estaba en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora, al menos, ya no era invisible. Cuando regresó a casa ese fin de semana, miró una vez más la foto de su padre y se sentó en el mismo lugar de siempre. No necesitó decir nada. Simplemente se quedó allí, por unos minutos, con los ojos fijos en aquella imagen de juventud y resistencia. Era como si él aún estuviera allí, recordándole que la sangre que corría por sus venas también estaba hecha de lucha y de silencio. Solo que ahora, el silencio se había convertido en voz, y esa voz, por más serena que fuera, había hecho suficiente ruido para cambiar algo. Gabriela no buscaba homenajes. Seguiría levantándose temprano, entrenando con firmeza y enseñando a los más jóvenes que la fuerza también es saber cuándo no reaccionar y cuándo, finalmente, hablar. Porque, al fin y al cabo, no se trataba de una detención policial. Se trataba del derecho a ser vista, escuchada y respetada. Y ella había logrado todo eso, sin gritar, sin ceder, solo siendo lo que siempre fue, firme,